Bien, el video de hoy es bastante particular porque está enfocado básicamente a que trabajemos en el punto número 1 del parcial, en el cual les pedimos que escriban un ensayo. Es importante que entiendan que esta consigna la venimos pensando hace mucho tiempo, la sostenemos desde el año pasado porque nos parece importante que como docentes en formación tengan una construcción de la argumentación. Es importante saber argumentar porque básicamente todas las decisiones que tomamos en el aula, las decisiones sobre qué enseñar, cómo enseñar, la relación con compañeros y compañeras docentes que vamos a tener, en las organizaciones tan simples como de un acto a la elección de un contenido a enseñar, hay que tener argumentos y esos argumentos pensamos que un medio muy interesante para construirlos es por medio de la escritura. Es por eso que en este video voy a hablar brevemente acerca de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para escribir un ensayo. Punto voy a destacar que voy a citar para trabajar en esta metodología de argumentación a la carta abierta de Rodolfo Walsh, escrita durante la dictadura militar. Es una carta que tiene un sentido de opinión. Es una carta que él publicó al enterarse de la muerte de una de sus hijas que participaba en la organización de montoneros. Esta carta es publicada el 24 de marzo de 1977. Él mismo escribe la carta y empieza a repartirla por los buzones de las casas. Realmente muchos autores o lecturas actuales dicen que él ya sabía que eso era como firmar una sentencia de muerte, porque básicamente estamos hablando de una de las dictaduras más sangrientas de la historia, con desaparición y tortura de personas. Entonces él básicamente sabía hacia qué lugar estaba yendo con la escritura de esa carta. Sin embargo, en la misma él da un panorama general, no solamente a nivel económico, sino social y político, expone cifras, expone datos, por lo cual justamente el día posterior, yo no recuerdo si es el día posterior a la escritura de la carta, él es detenido y desaparecido. Lo último que se sabe acerca de él es que estuvo detenido en lo que se conoce como la ex-ESMA, o sea, es la Escuela de Mecánica de la Armada, ex-ESMA titulada actualmente, y ese es el último rastro que se sabe de Rodolfo Walsh. Él tiene un trabajo muy grande como periodista. Yo acá tengo un libro, Operación Masacre, que me parece que es un libro súper interesante porque él va haciendo también una descripción de los últimos años del peronismo. También tiene otros libros vinculados a la a la agrupación de montoneros, y en eso también van a poder encontrar un relato de los años 60 y principios de los 70 que es bastante interesante. Ahora bien, ¿por qué tomo esta carta? Porque me parece que si ustedes van a la lectura de la carta pueden encontrar puntos, argumentos que él utiliza para destacar que esta dictadura militar estaba haciendo no solamente una cuestión de represión social, sino que era el armado de un plan económico posterior. Es el aumento de la deuda, es la construcción del desempleo. Él utiliza el término de la pobreza organizada. Entonces todas estas cuestiones y estos términos que él utiliza me parecieron interesantes porque parten de su autoría y son puntos de sus argumentos para llevar adelante una crítica a la dictadura militar vigente en ese momento. Entonces, en base a esta cuestión que estoy relatando, me parecía interesante que tuviéramos en cuenta algunos puntos que tenemos que pensar a la hora de escribir un ensayo. Un ensayo es un género literario en el cual se trata de exponer una tesis. ¿Qué es una tesis? Una idea central, algo que se sostiene desde quien escribe, que generalmente se ubica al principio de la escritura del ensayo. En este punto nosotros les estamos pidiendo que piensen una idea vinculada al peronismo y al posperonismo, es decir, que atraviese ambos periodos históricos, que les permita discutir y debatir con algún punto central, a permitir que básicamente tomemos una idea y la podamos desarrollar y la podamos argumentar y concluir. ¿Qué quiere decir? Que después de leer todos los autores que nosotros estamos trabajando vinculados al peronismo y al posperonismo, tendría que seleccionar un tema que a mí me parece interesante desarrollar a lo largo de ambos periodos. Y ese tema lo voy a tratar de escribir básicamente en una oración que no sea tan larga. Ese tema después lo voy a ir nutriendo para que llegue a conformarse en una tesis. La tesis me podría ubicar en el primer párrafo. Yo estoy dando esto en números y cantidades porque me parece interesante para que ustedes se puedan organizar en la escritura. ¿Qué pasa? Una vez que yo ya tengo esa tesis, yo tengo que defender
esa tesis a lo largo de todo mi desarrollo. ¿Cómo voy a hacer para defenderla? No es del sentido común. ¿Qué significa? Que voy a generar una reflexión a partir de los autores, a partir de lo que yo entiendo que se fue construyendo en esos periodos históricos. Es decir que no es como cuando ustedes preguntan, solamente tengo que poner lo que dicen los autores, no puedo poner mi voz. La misma selección del tema allá. La construcción de los argumentos va a ser la propia voz de ustedes. Por eso es importante que seleccionen bien el tema que ustedes quieren contar a lo largo de peronismo y posperonismo. Una vez que desarrollan ese argumento, van a ir nutriéndolo justamente con aportes de los autores. Yo recomiendo que no se cite tan textualmente a los autores, que busquen una forma de parafrasearlos, de leerlos y de poder interpretarlos para llegar hacia el final de esa tesis que van a trabajar en la conclusión, porque todo ensayo también tiene una conclusión, en el cual pueden dejar conclusiones abiertas. No es necesario también que cierren todas las conclusiones. Una forma interesante de construir el argumento es construir preguntas. Entonces, si a ustedes les sale muy difícil esto de construir una tesis, pueden empezar construyendo preguntas también. Por decir algunas cuestiones, pueden trabajar temas vinculados a las políticas educativas del peronismo y el posperonismo, tensionarlas. Pueden trabajar en cuanto al modelo de gobierno del peronismo, pueden trabajar las disputas de la docencia con el peronismo y el posperonismo, pueden pensar el sentido de la educación. Estoy tirando algunos nada más porque no quiero tampoco intervenir demasiado en la construcción del ensayo que ustedes tienen. Pero sepan que es un espacio, un ensayo para tomar un lugar de autor y de autoras. Entonces, no lo vean como una cuestión de que es una consigna súper difícil. Piénsenlo como una oportunidad también para empezar a construir una escritura más autónoma y desde un lugar de autoría. Así que bueno, los esperamos también por el foro de consultas. Ante cualquier duda que ustedes tengan, nos estamos viendo. Amapola, basta.